Primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los últimos dos versículos, versículos 15 y 16. Primera de Timoteo 4, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos estado meditando en la palabra del Señor, domingo tras domingo, y les recuerdo que el método que hemos estado usando es el de la predicación expositiva, donde vamos versículo por versículo, aprovechando al máximo cada palabra que encontramos allí, porque toda ella ha sido inspirada por Dios. Y ella es útil para todos los creyentes. Esto es, no solamente a los hermanos que ministran en otros oficios, aparte del pastorado, sino también para los que ministran con el oficio pastoral. En este caso también misionero, y también quienes sirven como diáconos. Y estas instrucciones que nosotros vemos en el capítulo 4, ciertamente son una serie de instrucciones que buscan guiar al hombre de Dios a poder servir de la manera correcta. Les recuerdo, todos los que hemos creído en el Señor venimos a ser siervos de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos ser buenos siervos del Señor Jesucristo? Allí tenemos las instrucciones. Les recuerdo que estas instrucciones son principalmente dirigidas a los pastores. En este caso, esta carta personal fue escrita al joven pastor Timoteo. Estas instrucciones ciertamente eran para él, pero no era una carta exclusiva para la aplicación de Timoteo, sino para toda la iglesia a toda la iglesia de Éfeso, a la cual Timoteo estaba pastoreando junto con otros ancianos. Cuando digo ancianos me refiero a pastores, que es un término equivalente también. Entonces, tenía que gobernar de la forma correcta. También los demás creyentes que no son pastores hacen bien en tomar estas instrucciones y aplicarlo en la medida en la que puedan a los diferentes oficios que el Señor les ha dado para poder ministrar en la iglesia del Señor. Y ciertamente cuando lo hacemos, honramos a nuestro Dios que nos ha llamado a su servicio. Hoy quiero hablarle entonces, en estos últimos dos versículos, acerca de un llamado al crecimiento constante. Y en segundo lugar, vamos a estar hablando acerca del cuidado personal del buen siervo del Señor Jesús. Vamos entonces a concentrarnos en el versículo 15. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren, hermanos, creo que en toda la Escritura nosotros encontramos diferentes instrucciones que buscan que todos los creyentes, me refiero a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, a su pueblo, puedan guiarlos a progresar en la fe. Toda la Escritura, de hecho, ha sido dada para perfeccionarnos. Lo decimos en un sentido práctico, apuntamos hacia allá, que podamos ser completados respecto de todo lo que se necesita para que podamos servir al Señor y honrarle. Y ciertamente vamos en progreso hacia ello. Y la meta final es ser conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Todos los que hemos creído debemos procurar ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Amén. Y toda la Escritura busca eso, toda la Biblia, esos 66 libros que nosotros hemos recibido de Dios. Entre tantos versos que encontramos en la Escritura, por lo menos hay uno que viene a mi corazón y que me hace recordar este principio del que estamos hablando en ese momento, y lo hemos leído desde las semanas pasadas, y es el Salmo capítulo 19, versículo 7. Algunos ya se lo saben de memoria. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y me gusta más la segunda parte. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál testimonio? Las Escrituras. ¿Y qué hacen ellas? Ahí lo dice: que hace sabio al sencillo. Nosotros, cuando nos evaluamos, tenemos que decir que todos nosotros somos sencillos, pero que al exponernos a la palabra, venimos a ser sabios, venimos a crecer en la sabiduría que es en el Señor. De esta manera, el sabio no solamente es conocido por lo que sabe, no solamente es conocido por lo que sabe o piensa de continuo, sino también por llevar a la práctica lo que sabe y medita. Así es conocido un sabio, no solamente por lo que sabe, sino también porque practica aquello en lo que medita continuamente. Y queridos hermanos, es el mismo principio que el apóstol Pablo está tratando de comunicar a Timoteo en este versículo 15. Lo procura llevar al pensamiento de que su crecimiento debe ser continuo y ese crecimiento debe ser manifestado a todos los hermanos en la iglesia del Señor, en este caso en la iglesia local de Éfeso. Lo que encontramos entonces en este penúltimo versículo, versículo 15, mientras yo voy hablando, usted puede ir confirmando allí lo que vamos diciendo con el texto. En este penúltimo versículo
lo que encontramos es una conclusión a todas las instrucciones y una consecuencia práctica de los tales. Recordará que todo el capítulo es una serie de instrucciones que el apóstol Pablo da a Timoteo. Primero le dice, por revelación del Espíritu, que en la iglesia iban a haber ¿qué? Apóstatas, que también iban a venir falsos maestros y que iban a promover la apostasía en medio de la iglesia del Señor. Posteriormente, y en contraste a lo que hacen los falsos maestros, le dice Pablo a Timoteo cómo debe ser un buen siervo del Señor Jesucristo. Y son todas esas instrucciones que nosotros debemos considerar y a las que Pablo se refiere aquí cuando dice, ocúpate en estas cosas. Todo lo que encontramos desde el versículo 6 en adelante son esas cosas a las que Pablo se refiere cuando le dice a Timoteo, ocúpate de ellas, ocúpate de estas cosas. De manera que el apóstol quiere que Timoteo tome bien en serio, como decimos aquí, que se tome a pecho este papel como ministro del Señor Jesús en la iglesia. Y ustedes se imaginan que todos los pastores se tomen en serio y a pecho estas instrucciones que el Señor da en su palabra. Creo que habría muchas iglesias que serían bendecidas cuando estos pastores se enfocan en cumplir con estos mandatos del Señor. Así sería. Lamentablemente no es lo que sucede en muchas de las iglesias. Hay deficiencias, pero es por ello que tenemos que ir a las Escrituras. Entonces el apóstol le dice que piense en ello, que tome bien en serio este papel, a tal punto que tales instrucciones sean algo en lo que piense en todo tiempo. Y esto es una parte de lo que comunica el vocablo ocúpate, es decir, la palabra ocúpate. En el idioma original, esta palabra comunica por lo menos dos cosas, y la primera de ellas es que eso que se está mencionando debe estar siempre moviéndose en la mente. Eso es lo primero que comunica esta palabra, ocúpate. Pablo le dice a Timoteo, que estas cosas se estén moviendo en tu mente, piensa de continuo en ello. Pero lo segundo, a lo que denota esta palabra, es que esas instrucciones, sean llevadas a la práctica. Es decir, que sea constante en pensar en esas instrucciones, pero también que sea constante en practicarlas, porque por ello entonces va a poder no solamente ser un buen siervo de Jesucristo, sino también manifestarlo a los demás hermanos. Entonces Timoteo ciertamente debía permanecer en estas cosas por una razón. Y el apóstol lo especifica muy bien en la segunda cláusula de este versículo 15. Por favor, vayamos al texto. Versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es de notar, y aquí tenemos que tener sumo cuidado, ¿no? Es de notar que esta expresión no busca motivar a Timoteo, o no busca motivar que Timoteo sea guiado al envanecimiento, y tampoco es una artimaña para lograr que Timoteo sea más popular. Porque alguien podría torcer este texto para decir, hoy todos los pastores tienen que ocuparse de poder brillar delante de los demás. He podido ver cómo esta es la meta de algunas de las personas que hoy en día se llaman pastores y otros apóstoles, que no procuran colocar estas instrucciones en práctica, sino que más bien lo que quieren es brillar y ser manifiesto a los demás con otras cosas que no son las que Dios manda. Por eso este texto podría ser torcido para decir a las personas que se manifiesten a los demás, es decir, a los que están liderando las iglesias. Pero no es el enfoque de Pablo. Pablo no le está diciendo aquí, mira, si tú quieres ser famoso, si tú quieres ser popular entre las personas, haz esto o aquello. No. En su lugar, él se está enfocando en otras cosas. Tales palabras buscan que Timoteo diera evidencia de cómo crecía en el servicio al Señor y a la iglesia. Comenta el pastor MacArthur acerca de este texto lo siguiente. Un ministro excelente, cuando utilizo la palabra ministro, yo espero que usted entienda que me refiero a los pastores. Dice, un ministro excelente debe estar avanzando hacia la semejanza a Cristo. Siempre debe estar avanzando hacia allá. Y su pueblo, es decir, la iglesia, y su pueblo debe ser capaz de notar su progreso. El ministro del Señor siempre debe ir avanzando hacia la semejanza de Cristo y el pueblo de Dios siempre debe notar ese crecimiento o ese progreso. Por lo que de esta instrucción que nosotros acabamos de ver ahora en este versículo, esta instrucción conclusiva puede extraerse por lo menos dos implicaciones que pueden aplicarse para nosotros. La primera de ellas, esta instrucción final es un recordatorio constante de que los ministros o pastores no deben dejar de crecer en la gracia. Es un recordatorio de que los pastores no deben dejar de crecer en la gracia. ¿Acaso conoce o ha visto usted a alguien que diga, bueno, ya yo sé todo lo que debo saber acerca del cristianismo? Yo sí los he conocido. Y quienes hacen esto se han envanecido de una forma tremenda.
es un orgulloso que todavía no sabe nada. Bien lo dice el apóstol, el que cree saber algo, no sabe nada todavía. ¿O es que acaso ya todo el conocimiento del Señor, todo el consejo puede habitar en el corazón de una persona? No. Mire, lo que conocemos del Señor es apenas los bordes de sus caminos. Usando una expresión hoy en día más fácil para entender eso, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Queda algo infinito debajo del agua que nosotros jamás vamos a poder comprender porque Dios, queridos hermanos, es infinito. ¿Podría alguien decir entonces, ya yo soy todo lo que debo ser y conozco todo lo que debo conocer? No, no debe ser así. Pero lo segundo que podemos extraer de ello en cuanto a una implicación es un recordatorio constante de que la iglesia siempre debe evaluar a sus líderes, refiriéndome a los ministros. La iglesia siempre debe evaluar a sus líderes, bien sean pastores o diáconos, en cualquiera de los dos casos. Vamos a atender uno por uno. Y en primer lugar, quiero hablar acerca de ese recordatorio constante para los ministros de que no deben dejar de crecer en la gracia. Y esto lo comento no solamente porque habla para mí, como pastor de esta iglesia amada, sino también para cualquier otro hermano a quien el Señor haya de llamar para el ministerio pastoral. Dios quiera que en medio de esta iglesia se levanten otros pastores. Escuché un poquito, amén. Amén. Debe ser así. Lo más sano que puede haber en una iglesia es que hayan varios pastores, porque entre varios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y si el Señor ha llamado a estos hombres a velar por la salud espiritual de la iglesia, mucho mejor, ¿verdad? Es lo normal que haya una pluralidad de pastores. Por eso lo comento, no solamente es para mí, es para cualquier otro hermano a quien Dios haya de llamar al ministerio. Le comento esto, es imposible que un creyente deje de crecer espiritualmente. Es imposible. Lo repito, es imposible que un creyente deje de crecer espiritualmente. Es parte de lo que comentábamos hace unos minutos. Y esto obviamente incluye a ¿quiénes? A los pastores. Los pastores no pueden dejar de crecer. He utilizado una expresión en otras oportunidades. No existe eso de que haya, y disculpen la expresión, enanos espirituales. Eso no existe. La medida a la que todos debemos aspirar llegar, y es algo piadoso, es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se sugiere que, bueno, antes de morir o antes de que venga el Señor Jesucristo, alguien pueda llegar ya o alcanzar su límite. No. ¿Quién es el límite? Cristo Jesús, ya lo hemos dicho. Y si no hemos llegado hasta esa estatura de Cristo, ¿eso qué quiere decir? Que todavía necesitamos crecer. Entonces, esto es una verdad no solamente que se aplica para los creyentes en general, sino obviamente también en los pastores, quienes son los que más evidencia deberían dar de este principio. Ellos son quienes más evidencia deberían dar de su progreso en la gracia. Ni aún el mismo apóstol Pablo llegó a decir que ya lo había alcanzado todo. Antes bien, él reconocía que todavía le faltaba mucho. Cito las palabras del apóstol Pablo y recuerden que Pablo era la mente más prodigiosa del primer siglo. Esto es algo que han comentado varias personas, eruditos, teólogos y aún a personas que no son creyentes y han llegado a estudiar el carácter del apóstol. Consideraban al apóstol Pablo como la mente más prodigiosa del primer siglo de la iglesia. ¿Y qué pensaba el apóstol Pablo acerca de sí mismo en relación con su vida espiritual? Cito Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si el apóstol llegó a decir esto y era una persona eminente en el primer siglo, hermanos, ¿cuánto más nos falta a nosotros? Necesitamos crecer. El estándar por el que debemos evaluar no siempre debe ser Cristo. Siendo así, ¿quién osa decir que ya es como Cristo? Todavía nos falta. Ningún creyente ha llegado hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero se debe apuntar hacia esa meta. Se debe apuntar hacia ese fin. Y esto es algo en lo que los pastores deben ocuparse todos los días de su vida, y no solamente los pastores, hermanos, todos nosotros. Esto debería animar a los ministros a tener cuidado de sus ministerios y a avivar el don que les fue conferido de parte del Señor. Comenta este hermano llamado Vandenberg que a veces ocurre que los ministros, después de un cierto número de años de servicio, acaban gastándose y caen en la rutina. Se enmohecen un tanto, no saben qué predicar, no se mueven con coraje y se abandonan. Pero esto no debe ocurrir.
Cuando un pastor llega a este punto, algo malo ha sucedido o algo raro está sucediendo. Esto no debería ser así. Dice Pablo, al contrario, debe darse un crecimiento tal que las personas puedan decir de sus pastores, cada vez son mejores en su trabajo y crecen más en las adversidades. Si sucede lo opuesto, lo ideal sería que los ministros, es decir, los pastores, profundamente estudien los consejos de Pablo a Timoteo, que hemos estado estudiando en el capítulo 4. De manera, querido hermano, que si usted ve alguna deficiencia en su pastor, usted con todo cariño y con todo amor puede acercarse y decir, pastor, estudiemos juntos la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4. Porque lo natural es que crezca en todo tiempo. Pero lo segundo que debemos considerar de este texto, ya lo dijimos, es que esta implicación es un recordatorio constante de que la iglesia debe siempre evaluar a sus pastores. Para Pablo, el que se pueda dar evidencia de esta realidad, es decir, del crecimiento o el progreso, es sumamente importante. Porque la iglesia debe ver que sus ministros están creciendo. Si no, no lo dijera o no. Ahí está expresado de forma muy clara. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí cuando dice todos, obviamente se refiere a la iglesia del Señor. Entonces, en un sentido, el que no vean que sus ministros crezcan, les afecta directamente también a la iglesia. Cuando los ministros no están creciendo, afecta directamente a la iglesia. Por ejemplo, en sus predicaciones, como lo vimos hace un momento. En el caso de que el ministro no dé evidencias de crecer, ya lo hemos dicho, la iglesia tendría razones para pensar que algo malo está sucediendo y que se deben prender las alarmas. Es allí donde se debe también velar por la vida de los pastores. Una deficiencia así no debería ser una causa directa para la descalificación de los pastores, y espero que usted me pueda entender esto. Hay varias causas por lo que puede venirse a descalificar un pastor. Cuando digo descalificar me refiero a que ese pastor, por su vida, por sus evidencias, debe abandonar el pastorado. Hay ciertas causas por las que debe abandonarlo, o en este caso ser descalificado. Pero esta no es una de ellas. Esta no es una de ellas, sino sencillamente algo por lo que la iglesia debe procurar animar a los pastores. Fíjense, las causas por las que un pastor puede llegar a ser descalificado, ¿dónde las encontramos? 1 Timoteo capítulo 3. Esto debería más bien llevar a la iglesia a ver por los ministros y buscar edificarles y motivarles al amor y a las buenas obras. Entre ellas, seguir creciendo. Hermanos, no crean que los pastores no necesitan también ser animados al amor y a las buenas obras. Cuando en Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, antes de ese versículo también dice que nos animemos unos a otros. La iglesia también tiene el deber de velar por sus pastores y animarles a poder permanecer fieles al Señor y crecer. Porque cuando los ministros de una iglesia crecen, también la iglesia puede ser nutrida por ese crecimiento. ¿Se dan cuenta de cómo afecta directamente a la iglesia? Finalmente, entendemos que el crecimiento lo da Dios. Eso es obvio. Aquí no vamos a ponernos a debatir eso porque bien lo ha dicho el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Algo que no podemos evadir de ello es que ¿a quién usa Dios para dar el crecimiento? El Señor se vale de herramientas inútiles como nosotros para por ello dar el crecimiento a la iglesia del Señor por medio de la predicación de su palabra. Finalmente es el Señor el que obra estas cosas en su iglesia. Como hemos dicho, esta verdad no es exclusiva para los pastores, sino que es también aplicable para cada servidor, para cada creyente que sirve a Cristo. Cada creyente debería tener cuidado de optar por cumplir con cada una de estas instrucciones, aunque no hayan sido llamados al pastorado. Hermanos, todos deben anhelar cumplir con estas instrucciones. O le pregunto yo, ¿es que acaso eso no traería bien a su alma? El que usted opte por procurar cumplir con estas instrucciones, ¿no cree usted que sería de mucha bendición para usted y para quienes le rodean? Déjeme decirle esto a los que son varones. Ustedes son llamados a ser una especie de pastores en sus hogares. ¿No deben cumplir acaso con esto también? Por supuesto que sí. Hay damas que también tienen la bendición de poder edificar a otras damas y también a los niños. ¿Acaso no deben cumplir con esto también? ¿Acaso no les ha llamado Dios a también velar por la vida de otras y de los niños? Por supuesto que sí, y de otros hermanos también. Hermanos, ¿o es que solamente, hablando de los varones, o es que solamente se demanda de los pastores que crezcan? Es de todos. Lo siguiente, como ya hemos dicho, es una meta general para todos los creyentes. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Hermanos y hermanas, todos debemos procurar esa meta. Todos debemos procurar crecer. Y si nos llegamos a detener en ese crecimiento, ¿qué debemos hacer? Velar los unos por los otros. Y este principio que hemos hablado en este día, principalmente debe verse en la vida de los pastores, de quienes lideran a la iglesia. Eso nos lleva a un segundo punto, que sería ahora el versículo 16. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este último versículo, en esta última instrucción, el apóstol pretende hablar a Timoteo acerca del cuidado personal que debe tener un buen siervo de Cristo. El apóstol cierra esta instrucción que tiene consecuencias no solamente individuales, sino también colectivas, es decir, para toda la iglesia, e inclusive para otros que todavía no son parte de la iglesia. La instrucción es sencilla. No hay mucho para dónde agarrar. Aquí es algo que nosotros podemos entender muy fácilmente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esta no es una invitación al amor propio que tanto se promueve en la filosofía humanista de este sistema caído que conocemos como el mundo. Aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que amarte. Timoteo, confía en ti. Timoteo, ámate a ti mismo para poder amar a otros. ¿Alguna vez has escuchado eso? La Biblia en ningún momento le dice a uno, ámate a ti mismo para poder amar a otros. Porque ya el Señor sabe que nosotros no tenemos mucho problema con eso. Somos tan orgullosos que preferimos pensar en nosotros primero antes que en los demás. Tenemos un amor egoísta hacia nosotros mismos. Por eso en ese sentido el Señor no ve la necesidad de dar una instrucción como esa. Pero no es eso a lo que se está refiriendo aquí el apóstol. Tengamos mucho cuidado con eso. Aquí no se está promoviendo esa filosofía que no ayuda en nada y que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Más bien estas palabras son un llamado a dos cosas. La primera de ellas, una evaluación personal. Una evaluación personal. Y la segunda de ellas, esto es un llamado a la instrucción pública, es decir, la predicación pública del testimonio de Dios, la palabra. Hablemos en primer lugar de esa evaluación personal. Cuando dice, ten cuidado de ti mismo. Timoteo tenía que dar mucha atención a su vida personal. ¿A qué nos referimos con vida personal? De forma muy clara, a la santidad. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado de tu vida. En otras palabras, ten cuidado de la santidad que debes buscar. Siempre debes permanecer en ella. La falta de santidad en la vida de los ministros sí puede ser algo por lo que finalmente vengan a ser descalificados. ¿Se da cuenta? La falta de santidad puede ser algo por lo que finalmente un ministro del Señor puede ser descalificado. Pues en el capítulo 3 se dice que los obispos tienen que ser ¿qué? Irreprensibles. Esto quiere decir, en otras palabras, que los ministros del Señor deben ser personas a las que no haya necesidad de tener que llamarlos a cuenta. Me explico aquí para que se pueda entender. Si hay algún pastor que haya estado incurriendo en algún pecado y se tenga que recurrir a llevarlo a la iglesia porque no quiere escuchar, el tal es una persona que es digna de ser descalificado. No puede ser alguien a quien se le puede acusar de un pecado, por ejemplo, que se diga, no, él es nuestro pastor, pero es mentiroso. Algo tonto. O sea, nada más dice mentiras. Hermanos, eso no puede ser así. Para quienes piensan que la mentira es algo tonto. En Apocalipsis hay algo que nunca se me va a olvidar y lo leí. Yo antes era un mentiroso. Si no, pregúntale a mis padres. Yo era mentiroso, hermanos. Hasta el momento en que el Señor me salvó y me llevó a leer ese pasaje de Apocalipsis. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿le parece a usted que compagina con la vida de un ministro que sea mentiroso? ¿O que tenga que llamársele la atención porque sea mentiroso? ¿O, por ejemplo, un chismoso? O sea, todas esas cosas. El ministro debe ser irreprensible. Por tanto, vemos la necesidad de que no solamente Timoteo, sino cada ministro del Señor tenga cuidado de su vida de santidad, su vida personal. Esta es una de las cosas que pertenece a las prioridades de un ministro. ¿Cuál prioridad debe tener un ministro? La primera de ellas, ser santo. Procurar la santidad. Nos referimos a la santidad práctica. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Lo segundo que tenemos aquí es que Timoteo tenía que dar mucha atención a la instrucción pública. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina es una de las traducciones que se emplea
para la palabra didascalía en el idioma griego. Ese es el término que se utiliza en el idioma original de la Biblia. Didascalía. Una de esas traducciones básicas es doctrina. Sin embargo, no todo el tiempo denota el contenido de la enseñanza. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros hablamos de un pasaje X, por ejemplo, hablamos de la Trinidad o cómo Dios es tres personas, un solo ser en esencia. Cuando hablamos de ello nos referimos al contenido de la doctrina. ¿Me explico? Ese es el contenido. Y esa es una de las cosas que denota la palabra didascalía. Pero lo otro, que es lo que se utiliza para este contexto, es la propia instrucción. El primero es el contenido de la instrucción. Lo otro que se utiliza para expresar la palabra doctrina es la propia enseñanza, la propia acción de enseñar. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado que sea de mucha importancia para ti la instrucción pública. Entendemos por implicación que también debe tener cuidado del contenido de la enseñanza. Pero algo que debe ser considerado para Timoteo como una prioridad en su ministerio pastoral es la enseñanza pública. ¿Cuál es la tarea principal de los pastores? Enseñar. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ten cuidado de la enseñanza pública. La enseñanza pública de la palabra de Dios viene a ser entonces la otra prioridad en la que los ministros debían enfocarse. En este caso, Timoteo también. El hecho de que se le diga a Timoteo que persista en ello, deja ver cuáles son las prioridades de Timoteo, pero también de cada ministro del Señor. Y no es casualidad que se deba persistir en esto si consideramos que por tener cuidado de estas cosas se salvará no solamente Timoteo, sino todo el que oyere a Timoteo. Ahora, usted podría decir al escuchar y leer ese pasaje, hermano, eso suena algo extraño ahí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no dar a entender por esta última cláusula del pasaje del versículo 16, que aquí se esté promoviendo que los pastores se pueden salvar por intentar vivir una vida de santidad. Nosotros afirmamos junto con la Escritura, y hay armonía en ello, que el hombre no puede ser salvo por obras. Amén. El hombre no puede ser salvo por los intentos de querer vivir en santidad. Eso no es lo que está promoviendo aquí el apóstol Pablo. Pero si no es eso, entonces solo nos queda una sola forma de interpretar este texto. Este texto tiene que ver más bien con la responsabilidad del creyente en perseverar en la salvación. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en ello, puesto que eres salvo. Persiste en estas labores. Hay algunos textos que nos pueden ayudar a entender la responsabilidad del creyente en perseverar y cómo el cuidado personal de la santidad y la predicación pública se relacionan con esto. Recordará aquel pasaje de Mateo cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Él les dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final o hasta el fin, este será salvo. ¿Quiere enseñar aquí el Señor Jesucristo que por permanecer se va a ser salvo? ¿O que los que son salvos van a perseverar y a permanecer firmes, aunque vengan las aflicciones? Es lo segundo, lógicamente. Porque nuevamente, entendemos que la Biblia no promueve que por las obras alguien pueda ser salvo. Habiendo enviado a los 12 discípulos a predicar el reino de Dios, Cristo les advierte que por predicar el reino de Dios sufrirían lo mismo que su maestro, persecución, difamación, los asesinarían, entre otras cosas. Pero además de ello, también les recordó que por la perseverancia, o que más bien que la perseverancia es una evidencia constante de quienes son salvos. Naturalmente, el cuidado de la santidad personal y de la predicación pública forman parte de la perseverancia de los ministros. Repito eso. El cuidado de la santidad personal y de la predicación pública forman parte de la perseverancia de los ministros, de manera que Timoteo hacía bien y confirmaría su esperanza al persistir en ello. Pablo, en otras palabras, le está motivando a Timoteo. Timoteo, recuerda que si has creído en Cristo, debes persistir. Y teniendo esta esperanza, vas a confirmar por medio de tu perseverancia que recibirás el don del Señor finalmente cuando Él venga. Pero tienes que persistir. Y esa es la mayor confirmación o evidencia de que verdaderamente hemos de recibir esa recompensa. La confirmación de su esperanza no es lo único que se desprende de perseverar en la santidad personal y la predicación pública. También resultaría en la salvación de las personas. Cuando el ministro del Señor se enfoca
en procurar la santidad práctica y en la predicación pública, quienes oyen esta predicación y ven el ejemplo, también son bendecidos por ello. Y quienes escuchan la predicación del Evangelio, el Señor obra también la salvación en la vida de ellos. Esto lo comenta un pastor. Mediante el cuidado minucioso de su propia vida piadosa y la predicación fiel de la palabra, Timoteo continuaría siendo el instrumento humano que Dios usó para traer el Evangelio y salvar a algunos que lo escucharon. Aunque la salvación es obra de Dios, Él se deleita en realizar por medio de instrumentos humanos la salvación. ¿O es que acaso el Señor no nos ha llamado a predicar el Evangelio? Es lo que está enseñando Pablo aquí. Timoteo, si has sido salvado, si has creído en el Señor, persiste en estas cosas. Porque haciendo esto serás salvo y también los que te oyeren. Así cada ministro participa de estas palabras al tener cuidado de estas dos cosas. Pero nuevamente, hemos de decir que no solamente los ministros deben tener cuidado de su vida de santidad personal y de la predicación pública, sino también todos los hermanos, todos los creyentes deben tener cuidado de ello. Si es que han sido salvados por el Señor, deben dedicarse a ello. Todos deberían dedicarse también a cumplir con estas instrucciones. Amados, hemos llegado al final del capítulo 4 de esta carta de Timoteo. Y quisiera, a manera de conclusión, dar un pequeño resumen de todo esto que hemos venido diciendo. Aunque Cristo siempre sea tan exaltado y la iglesia siempre sea muy gloriosa, la apostasía se encuentra siempre muy cerca de ella, debido a los engañadores que de ella misma se levantan. Los tales son una evidencia de siervos malos y negligentes que en vez de ser buenos siervos de Cristo, se desbocan hacia el error. Y eso es lo que vimos desde el versículo 1 de este capítulo hasta el versículo 5. Y del versículo 6 en adelante nos damos cuenta de que tal realidad, es decir, que en medio de la iglesia se levanten falsos y también hayan personas que apostaten, se deben levantar buenos líderes que tomen en serio lo que significa ser un buen siervo de Cristo para que por ello la iglesia pueda ser realmente edificada. ¿Cree usted que la iglesia necesita buenos siervos de Cristo? Si usted ha creído en el Señor, entonces usted es un siervo. ¿Anhela usted ser un buen siervo de Cristo? Cumpla, obedezcamos, mejor dicho, estas instrucciones. Dios se place en usar a sus siervos como herramientas para producir el crecimiento en su pueblo. Y aunque estas instrucciones son principalmente dirigidas a los líderes, es decir, a los pastores, también es verdad que todo siervo de Cristo, sea ministro o no, debe procurar aplicar en la medida de lo posible todas estas instrucciones a sus oficios dentro de la iglesia, para que entonces pueda ser de bendición a sus hermanos. Dios quiera que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Le invito a que se